porque el tema que habla de la experiencia mística, y esto me pasa con las búsquedas personales, uno siempre lo educan, y hay como un gran debate en el pensamiento humano, de que lo místico siempre es antagónico a lo material, o a lo racional, o a aquello que se puede cuantificar. Y en realidad Borges demostró que no existe eso, por una simple razón. Si uno analiza los cuentos de Borges, muchos de estos que se podrían encuadrar en la literatura fantástica, en realidad tenían tal rigor científico que se adelantaron avances científicos de mediados del siglo XX en adelante. Uno podría decir, el Aleph es casi la profecía de Internet, porque uno puede ver, y en el Jardín de Senderos, pero yo he leído un artículo que refleja una similitud entre la posibilidad de acceder en un único punto todo el conocimiento universal. Uno pareciera que desde Google, con una palabra clave, puede entrar a infinidad. Uno pone una palabra, creo que encuentra como mínimo en simultáneo 700 u 800 búsquedas que a su vez se siguen bifurcando en búsquedas más. Después la biblioteca de Babel, que muchos físicos cuánticos encuentran en ella similitudes a lo que hoy se llama la teoría de las cuerdas, que hablan de por lo menos la existencia de 10 dimensiones, en las cuales en cada dimensión se refleja una expresión mínimamente modificada de este universo que vivimos. Y hay una parte de la biblioteca que dice, no lo digo literal, habla algo así como que en esa biblioteca también se encuentran los libros que alguien quiso escribir y no pudo, o que no se pudieron haber escrito. Hay una pequeña frase que se... ¿Cómo? Bueno, tendría que haber traído el libro, pero lo que dice la teoría de las cuerdas es que en otro universo somos iguales con una mera diferencia. Quizás en otro universo, en vez de estar acá en esta mesa, estoy sentado en el público. Y después también, en Funes el Memorioso, todo lo que la ciencia hoy trabaja en la mnemotecnia, ¿no? La necesidad de la memoria para producir conocimiento, por lo cual esto de que lo místico no tiene relación con la ciencia o con lo material es realmente, a mi entender, errado. Y les recomiendo, yo creo que, no sé si Borges lo llegó a leer, hay un libro de un pensador eslavo llamado Fritjof Capra, que se llama El Tao de la Física, que es un libro donde Fritjof Capra, que era un físico renombrado, compara el pensamiento hinduista y budista con las grandes teorías de la física moderna. Y realmente es apasionante esto, ¿no? Bueno, justamente, por ejemplo, creo que eso se ha dado de lo que es la literatura fantástica. La literatura fantástica en realidad es, digamos, como una mística, en el sentido de que lo que hicieron literatura fantástica, por ejemplo, Viaje Submarino, Wells, ¿no es cierto? Incluso, por ejemplo, Leonardo da Vinci, son personas que nacen, yo creo, con una dimensión mental que no es la que todos tenemos. Entonces esas personas son capaces de, a través de su imaginación, dejar caer una semilla que siglos después otras personas la desarrollan y la convierten en lo que vos decías, las cosas técnicas, científicas. Bueno, por ejemplo, las máquinas de guerra de Leonardo da Vinci, en la época en que la ametralladora no llegara a existir y él la crea. Es decir, son personas que vienen ya con algo que es totalmente diferente. Y esas personas yo creo que son las que pueden entender, digamos, o que traen en sí algo místico. Y eso es lo que genera después lo otro, lo técnico, lo científico. Eso es lo que ellos dejan como una semilla. Y eso, esa unión con algo de sus vidas, con algo que es trascendente a lo material y a su propia vida, es lo que permite después esa, digamos, multiplicidad, como la obra de Borges, que hay matemáticos, físicos cuánticos, neurocientíficos, que se ocupan de ella. Por ejemplo, justamente vino a la fundación, pidió venir un especialista ¿cómo se llama? En cerebro, ¿no? En la neurociencia. Y entonces, Kian Quiroga es un argentino, pero que hace muchísimos años vive en Inglaterra, y ellos están haciendo un estudio y parece que han descubierto en el cerebro lo que ellos llaman células dormidas. Y entonces están viendo, bueno, ganarían por supuesto el premio Nobel
que se lo consiguen, están tratando de ver si pueden reemplazar esas células dormidas con las que mueren por el Alzheimer. Y como es una enfermedad que cada vez ataca a gente más joven, entonces están muy preocupados y parece que pone los gobiernos de todo el mundo dinero para que esa investigación continúe. Y este hombre me decía justamente que él quería ver si Borges tenía libros científicos, porque las cosas que Borges decía era justamente algo que ellos trataban, digamos, en su experiencia cotidiana, ¿sí? De investigación. Así que la poesía es el lenguaje que nunca es el verbo. Por eso está claro ahí, el verbo, cuando se traduce la Biblia, dice y el Tao se hizo carne y habitó entre nosotros. Sería el sentido, ¿no? Entonces, y Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, es como decimos nosotros, y la traducción china dice y el Tao, que bien podría decirse es el uno, que incluye todo, y que es el todo, es el reverso, ¿no? Y que supera la dualidad. Pero de todos los lenguajes, el que más se puede acercar, el menos inferior, es la poesía. Por eso ella dice, yo creo en la misión poética de él. Hay algo que decía Whitman, que él amaba también a Whitman, que decía, la poesía busca a los poetas, no los poetas la poesía. Que es el sentido de la misión que él finalmente encuentra, y por eso le gusta tanto la poesía. Por eso preceden a las épocas, porque la poesía puede explicar lo que en un momento dado se quiere explicar de lo que todavía no puede. Ahora, la ciencia siempre va a seguir siendo un lenguaje inferior, el más inferior de todos los lenguajes. ¿Por qué? Porque el conocimiento, de ahí su soberbia. De ahí su soberbia. Porque ellos quieren entender que lo que le pasó a Borges es solamente un problema de células dormidas. Es decir, ellos quieren explicar a través de células la vida del espíritu. Y hay algo que lo que dice Borges es que vos podés tener una iluminación, pero nunca el conocimiento. Porque ese conocimiento es imposible de llegar. Sería además insoportable. Si uno conociera lo que Dios sabe, la vida para nosotros sería fuego, sería insoportable. Es decir, que el que atisba algo de esa inmensidad es en primer lugar el poeta. Por eso el poeta, como el artista plástico o como el que de lo que proviene, no de una neurona. La neurona procesa lo que ella llama alma, que es el prana, que es una vida del espíritu. Por eso cuando los hombres nacen respirando y mueren cuando dejan de respirar. A mí el tema es cómo, me encanta esto de los científicos, tengan que buscar a los poetas. Porque esta es la gran paradoja de la modernidad. La modernidad sujeta al conocimiento, sujeta a un método científico. Es cierto que después Feyerabend va a hablar contra el método, porque en el fondo Einstein también es contra el método, es una experiencia. Lo de Einstein es una iluminación a través de un trabajo de campo que viene del conocimiento. En el caso de Borges también hay una gran especulación intelectual y conocimiento que va accediendo porque él está estando en una palabra que le permite expresar. En el lenguaje, la poesía es el lenguaje más cercano a Dios. Por eso cuando ustedes leen la Biblia judía, van a encontrar grandes poesías, van a encontrar relatos, Oseas, por ejemplo, que es una cosa extraordinaria,
Es cuando dice, y yo me la llevaré, él tenía lo que había creado, se había prostituido. Esa mujer era Israel. Y yo me la llevaré al desierto, y entonces le hablaré de amor. Oseas es una de las más grandes narraciones universales. Pero es que solo en esa narración casi poética, porque eso es mezcla de narración y poesía, de esa experiencia mística, porque no hay lenguaje. No es el lenguaje de la célula, o sea, el más inferior de los lenguajes es el del método del conocimiento. El más superior de los lenguajes es el que permite acceder a otra dimensión, que es transitoria, que es un espejo, que es un momento del espejo, que es un momento del sueño, que es un momento de la poesía. Por eso no toda la poesía de Borges es mística. Hay mucha intelectual, pero hay alguna, como el Juan, ese que yo lo doy en Paradoja a la Luz. Juan, ¿cuánto es? ¿Te acordás? Después el Cristo y el Madero, el que le gusta andar entre la gente. Juan 14. Mateo 25, yo le digo Juan. Juan 1.14. ¿Te acordás de Juan 1.14? Juan 1.14, acá se da. Y entonces permite, por eso yo siempre dije, él es un místico. Y esta clase creo que yo doy San Juan de la Cruz con Borges. Porque yo encontré entre San Juan de la Cruz, Borges y la propia experiencia de uno, que ellos expresaban desde distintos lugares una experiencia parecida. Una experiencia de iluminación muy parecida. Uno a través de la cruz, también el sufrimiento de Borges ha sido muy grande. Fíjense la paradoja de Borges. De un Borges ciego, que es el poema de los dones, en una biblioteca, ¿no? Es como si a un tenista le sacaran las piernas, ¿no? Y yo creo que eso también ayudó mucho a que él pueda leer menos y estar más con él. Y en consecuencia, al poder estar más con él, encontrar ese conocimiento que ya no estaba en la biblioteca, que estaba en él. Es decir, que podía brotar de él.